Buenas, soy Diego Trapero de Bitfab, otra semana más, y la constancia es el valor más importante cuando creas o quieres crear algo. De momento hemos cumplido y a ver si seguimos así. En este capítulo vamos a hablar de una pregunta que se hace mucha gente, que es usar autonivelado en mi impresora, no usarlo, etc. Bueno, resulta que ya veremos cómo sale esto, pero estoy empezando a escribir un curso de impresión 3D. No sé si acabará publicado en la web, o lo más probable, si consigo acabarlo, es que acabe como un ebook o que montemos una academia de impresión 3D, que bueno, agradeceré mucho sobre todo que me deis un poco feedback sobre este tema. Y mientras tanto me he acordado de cómo he intentado explicar la filosofía a la hora de tener una impresora 3D que imprima bien. Entonces, para que una impresora imprima bien, no hace falta tener muchísimas cosas, solamente hace falta controlar el laminado, controlar la extrusión y controlar el movimiento y la estructura de la impresora. Con esas tres patas consigues que tu impresora imprima bien. ¿Y por qué digo esto? Porque no hace falta tocar 1000 palancas ni sobreoptimizar la impresora para que te imprima bien. Hay que ir a lo sencillo y hay que dominar unos pocos aspectos fundamentales para conseguir la calidad que necesitas. Y esto es un poco la filosofía que tengo cuando vamos a tratar el tema del autonivelado. Es mejor tener una impresora sencilla con una cama bien nivelada, aprender a nivelar bien la impresora usando un papelito, controlarla bien, limpiar la superficie, dejarla bien, tener una impresora sólida y que imprima bien, a meter una complejidad más como el nivelado. Yo siempre prefiero máquinas sencillas y personas que sepan utilizarlas a máquinas más complejas y confiar en que funcionen bien a veces y otras no. Entonces, esa es un poco la filosofía con la que yo suelo aproximarme a la impresión 3D y también será lo que intente reflejar en este mini curso grande que estoy creando. Así que por favor, contadme un poco vuestra opinión y mientras tanto tenemos la sección que grabé con Luis del Valle hablando del tema completo del autonivelado, explicando esta apuesta que tengo yo por la sencillez de manera un poco más extendida y ahí os cuento de manera completa por qué prefiero impresoras sin autonivelado. Así que te dejo con el contenido, un saludo y hablamos la semana que viene. Bueno, pues otra semana más tenemos aquí a Diego Trapero. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, y nada, me imagino que también trabajando en tu Fab Lab, ¿no? Personal, médico. Sí, ahí también haciendo muchos proyectos, cosas que están guay, vamos. Ya contamos la otra vez y si cuando vayan saliendo más proyectos, pues podemos volver a hacer otro capítulo de eso, ya contando casos. Bueno, y la gente, la verdad es que en iVoox, vamos, están dejando una cantidad de preguntas increíbles y, vamos, estás teniendo un éxito abrumador, la verdad, en esta sección. A mí me gusta mucho, es una oportunidad que no tenía y me gusta poder aprender a hacer esto también. Me viene muy bien para Bitfab y precisamente yo creo que el del Marañón, que fue bastante interesante, que sí que a la gente le gustó especialmente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que todos están teniendo una acogida muy buena, sobre todo pues se nota en los comentarios que van dejando, sobre todo en iVoox, que es la plataforma de podcast donde se puede interactuar más con los oyentes. Y la verdad es que, bueno, yo súper encantado también de que estés aquí con nosotros, porque primero, siendo un poco egoísta, yo aprendo de todo esto, me voy entrando del mundillo de la impresión 3D para cuando tenga mi impresora 3D. Y luego, por supuesto, la audiencia es la que manda y aportar ese valor a la audiencia, pues, a mí me encanta y que la gente pues tenga de primera mano de un experto como tú, pues toda esta sabiduría en impresión 3D. Bueno, para mí es un honor tenerte de vez en cuando por aquí, por el podcast. Así que nada, pues, muchas gracias. No, que va. O sea, yo aprendo mucho de la parte de podcast y luego de lo que decías antes de toda la gente que pone comentarios y eso también es una oportunidad muy grande y pasa en Twitter también, porque tú lo habrás visto, hay un chico o señor o lo que sea que se llama Lemsi, hay otro que se llama Jorge Lobo, que todos los Sí. podcasts los comentan. Entonces, mucha gente muy buena que estás ahí como animando. Hay mucha gente, eso, que te quiere dar su opinión positiva para ayudarte. Hay mucha gente en esta comunidad que está ahí
empujando. Sí, la verdad es que yo desde el principio el podcast, estar solo grabando o como estamos tú y yo ahora mismo charlando y no tener esa perspectiva de que lo están escuchando en el otro lado y de repente pues te dejan un comentario y pues dices, hombre, al final alguien lo escucha. Aunque aparecen las estadísticas, no te lo terminas de creer Sí. realmente, pero bueno, ahí están y la verdad es que se agradece mucho que Agradece estén ahí al otro muchísimo, lado. que te den esas opiniones, ellos se tomen 5 minutillos para escribirte que les ha gustado, para que tú te sientas un poco mejor, eso, vamos, yo lo agradezco muchísimo. Y bueno, ahora después de esta pequeña introducción y esto de agradecimientos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues el otro día ya estuvimos adelantando, se me ha olvidado hacer la encuesta de Twitter, así que la pondremos esta tarde o antes de que salga el podcast. Dijimos autolevel sí o autolevel no. Si es conveniente meter en una impresora un sensor de nivelado y nivelado automático. Tú tenías esta duda, ¿verdad? Claro, no, pero lo primero vamos a ver qué es el autolevel, porque lo he escuchado un montón de veces, pero realmente no sé qué es lo que se hace físicamente. Me imagino que será en la impresora 3D. Sí, el autolevel es una manera de corregir las irregularidades que tenga la cama, las imperfecciones, porque las camas no todas son, aunque parecen rectas, pues algunas están un poco abombadas, otras en vez de estar completamente horizontales, están inclinadas. Entonces, si tú quieres corregir eso de manera automática, que tu impresora lo compense, se le coloca un sensor en el cabezal, que hay de diferentes tipos, y entonces lo que hace ese sensor es ir yendo, digamos, por encima de la cama, tocando en varios puntos, y entonces intenta interpretar qué forma tiene esa cama, cómo no es plana, y lo compensa a la hora de imprimir para compensar esas irregularidades que pueda tener. No sé si me he explicado muy bien. Sí, sí, no, vamos, a mí me ha quedado bastante claro. Vale. Entiendo que luego eso tiene que ver mucho para la calidad de la impresión, ¿no? Ese nivelado. Bueno, es un poco también una parte de lo que quería hablar, que hay gente que cree que para imprimir bien necesita lo más caro en su impresora, necesita lo más sofisticado, un sensor de autonivelado, el mejor hot-end, y antes de llegar a ese nivel hay muchas cosas que se pueden hacer antes. De hecho, bueno, yo no me gusta usar sensores de autonivelado en mis impresoras, y el autonivelado es una de esas cosas que, a menos que sea casos muy especiales como que tu impresora es muy grande, vas a imprimir con la misma calidad con ello que sin ello. O sea, es un poco engañoso. Y dentro del nivelado, siempre, hablamos la otra vez que teníamos dos niveles, dos posibilidades, ¿no? El manual y el autonivelado, el automático. Claro, sí que es importante, o sea, no es importante tener autonivelado, pero es importante que la primera capa la hagamos bien. Entonces, para eso tenemos dos opciones. Una es el nivelado manual, que es lo típico que hace todo el mundo cuando le viene su impresora, que suele venir con una tarjetita. Entonces tú colocas la punta del hotend en las esquinas de la cama y tocas los tornillos para que te quede la base alineada con el cabezal. Entonces ese es el nivelado manual. Hay que hacer muy bien ese nivelado para que la impresora imprima bien. Lo que yo defiendo es que con hacer ese nivelado bien ya está bien, no hace falta que lo tengas automático. Y el segundo tipo de nivelado que tenemos es el autolevel, autonivelado, el nivelado automático, que es cuando lo hacemos por firmware. Entonces le ponemos a la impresora un sensor en el cabezal y configuramos Marlin para que, nos haga ese algoritmo de nivelado y nos detecte la forma de la cama y nos lo corrija. Entonces tienes nivelado manual, que es calibrar bien la impresora y hacerlo bien, o nivelado automático, que es ponerle el sensor y configurarlo en Marlin. Y si quieres hablamos más o menos de cómo se configura. Vale, sí, vamos a ver cómo lo podemos configurar. Esto, bueno, mucha gente que escucha el podcast obviamente sabe de Arduino o está aprendiendo Arduino. El nivelado es una función que está en el firmware que llevan las impresoras 3D. La mayoría de las impresoras que hay en el mercado
utilizan un firmware que se llama Marlin. Firmware ya lo hemos explicado más veces. Quiere decir el software, o como lo has dicho tú más veces, el sketch que hay en el Arduino para controlar la impresora, ¿no? El típico programa que tenemos en el IDE de Arduino y que lo cargamos, pues puede ser desde lo básico que es la función setup a loop a un software ya con bastantes archivos como es el Marlin. Exacto, el Marlin es un software, es libre y de hecho tú lo cargas en la impresora con el IDE de Arduino, lo abres y es código C que puedes abrir con el IDE y leerlo y todo lo que quieras. Además vienen muy bien documentados, vienen con muchos comentarios. Sí, bueno, yo las tripas de Marlin no las he abierto y tiene fama de ser un programa un poquito que ha ido como creciendo incrementalmente, es un poco que ha ido creciendo orgánicamente, pero precisamente el archivo que es la base para aprender a configurar Marlin, que es el archivo configuration.h, que es donde están todas las variables que te permiten configurar el comportamiento de tu impresora. Ese archivo, como tú dices, tiene más comentario que código. Entonces ahí te va indicando todas las variables que se pueden cambiar para que tú las descomentes, las comentes. No son variables, son defines, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Son constantes. Es verdad, yo estudié esto en la carrera. Sí, bueno, para que os hagáis una idea, estoy viendo ahora mismo el archivo y tiene 1927 líneas, pues de las cuales yo creo que pues una sexta parte será código y el resto será comentarios. Exacto. Y al final pues te va diciendo todo lo que tienes que, cómo configurarlo. Vamos, una pasada de documentación, la verdad. Y eso, luego además, ese es el configurations.h, que luego tienes el configurations advanced, que tienen ahí metidas otras funciones un poquito más avanzadas. Entonces, bueno, y como tú ya lo has mirado, supongo que te habrás metido en GitHub. Sí, en GitHub está, al ser de código abierto, pues tienes todo este firmware para cargarlo. Exacto. Es que una cosa fundamental cuando tienes una impresora 3D es eso, buscas en Google Marlin o marlinconfiguration.h GitHub o lo que sea y vas a ese archivo y lo empiezas a leer detenidamente. Y entonces leyéndote todos esos comentarios, hombre, requiere un poco de experiencia con las impresoras, vas a ir aprendiendo poco a poco, pero con eso entiendes de verdad cómo funciona tu impresora y qué es lo que puedes configurar y lo que no. De verdad, es un ejercicio fundamental una vez te metes en esto, leerte bien el configuration.h y destriparlo un poco y empezar a cambiar cosas. ¿Recomendarías algún artículo, ya sea en español o en inglés, donde explicara así? Bueno, es complicado explicarlo todo el configuration.h a completo, pero ¿recomendarías algún artículo que hayas leído por ahí que diga, bueno, es que este merece la pena porque te dice dónde tienes que ir, a qué línea o qué parte del código vas a configurar esto concreto? Sé que hay varios, estoy buscando aquí quién hay. Mira, he hecho uno, Thomas Laderer, pero es que es de 2016. Marlin va avanzando mucho. Estaba pensando yo también en hacer uno y creo que Campi también tenía uno. No sé, ¿se conoces a Campi? Sí, me suena. Pues tiene igual uno, me parece, mira, sí. Tiene un vídeo también de 52 minutos configurando Marlin, más reciente. O sea, miraría ese vídeo de 3D Campi, 3D Spana. Que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de impresoras y tiene el vídeo colgado. Y si no, también, mira, suena el vídeo. Y si no, pues a mí también me gustaría probar, pero es un trabajo largo. Pero de verdad, entender el configuration.h es entender cómo va Marlin y se aprende muchísimo. Vale, entonces ahí es donde tendríamos que tocar. Exactamente, ahí empiezas a tocar y ya hay una sección del código que va del autonivelado, que viene por defecto desactivado. O sea, todas las impresoras normalmente lo llevan desactivado por defecto. Y entonces ahí te permite,
te pone un montonazo de opciones diferentes de cómo lo quieres configurar. Hay diferentes modos, pero básicamente tienes dos tipos de nivelado. Básicamente, pues hay dos familias de nivelado que puedes meter. Hay un autonivelado que es como con el que empezó todo esto. No sé, yo le he llamado clásico, no sé cuál es el término técnico, que lo que hace es simplemente te coge 3 puntos o te necesitaría coger 3 puntos de tu cama. Y entonces te modela la cama como si fuera un plano, pero ya en vez de colocarte el plano completamente horizontal, te lo coloca inclinado. Entonces esto es por si tu cama es bastante plana, pero resulta que está inclinada hacia un lado. No sé si se entiende más o menos. Vale, que tienes una inclinación en la cama. Exactamente, la cama normalmente tiene 3 o 4 tornillos. Imagínate que no lo has calibrado bien y tienes muy apretados los tornillos de un lado. Entonces tu cama, en vez de estar completamente horizontal, está inclinada hacia un lado. Lo que hace eso es tomar varios puntos en la cama y entonces en vez de imprimir en horizontal, él va a ir, la impresora va a ir moviendo hacia arriba y hacia abajo el cabezal según se vaya moviendo por encima de la cama para compensar la inclinación que tiene tu superficie de impresión. Siempre que hablamos del nivelado, sea como Sí. sea, se corrige a ese nivel, es decir, se corrige a nivel de software. No te dice a ti, o sea, no existe un nivelado que diga, vale, pues si la cama está inclinada, ajustalo, aprieta un tornillo o desenrosca el tornillo para subir o bajar ese lado de la cama y nivelarlo. Claro, eso es lo que sería el nivelado manual. Vale. Eso es la fase que hay que hacer previa, o si como yo no tienes nivelado automático, tendrías que hacer el nivelado manual. Vale. Que ahora Marlin sí que tiene... Es muy buena pregunta. Hay como una manera clásica a mano de hacerlo, que es ir colocando el cabezal en cada punta e ir acercando la cama con el tornillo hasta que se acerca. Sí, Normalmente se pasa un papel para que roce y saber que está bien colocado. ¿Eso lo has oído? Sí. De hecho, lo he visto. Lo he visto en alguna ocasión, sí que lo he visto a alguien haciendo eso. Claro, eso es lo más normal. Y luego creo que ahora Marlin ya tiene como, bueno, muchas impresoras vienen que ya no lo tienes que hacer completamente a mano. La propia impresora ya te coloca el cabezal en una esquina, te pide que muevas el tornillo, te va intentando ayudar. Pero la base de eso es el nivelado manual. Vamos, yo lo que me imagino, como he hecho siempre en mi casa, con un nivel, poner ahí el nivel, plimba, y decir, bueno, a ver, esto más o menos lo voy ajustando, ni cabeza ni nada, y hacer una primera criba así, ¿no? Es que con el nivel, yo creo que no es demasiado fidedigno. Aparte, tú puedes tener inclinado el plano en el que se mueve el cabezal. Entonces deberías también inclinar el otro. No sé, es un poco difícil de entender así. Y luego, aparte, necesitas no solo tener que en esto no influye solo la superficie, si es recta, si está inclinada o no, sino que tiene que estar justo a la altura correcta de la vale, punta. Porque si no, no salen bien las primeras capas y te cargas las impresiones. Entonces, por eso se usan los 3 tornillos y se va uno a uno. Vale, y creo que eso es más calibración, ¿no? Más que nivelado. El tema de que te hay que quedar a la altura precisa para que cuando vaya el difusor y lo pueda plasmar ahí o poner el plástico, la ¿no? primera capa que es fundamental. Claro, pero bueno, o sea, esas dos cosas, el que esté en paralelo, digamos, el cabezal y la cama, y que esté a la altura correcta, las dos cosas se pueden hacer con el nivelado manual, moviendo los tornillos, o con el autonivelado, que se hace con el sensor, y luego tú le metes un offset, que es como la altura a la que quieres que empiece a imprimir, que haga ese recorrido más alto, que se adapte a la forma de la cama, pero que imprima un poquito más alto o un poquito más bajo. En el nivelado, en ambos, tienes que, entre comillas, ajustar esos dos parámetros para que imprima bien la primera capa. Vale, y luego estábamos hablando de un tipo que hay, que es el de los 3 puntitos, que se pueden coger más puntos, pero que básicamente tienes tu autonivelado, que es un plano inclinado, y luego el modelo ya nuevo que salió hace
creo que 1 año o 2, lo que hace es ya te hace el mapa completo de la cama. Entonces tu cama, por ejemplo, puede por el calor abombarse y tener una barriga en el medio. ¿Qué hace esto? Coge un montón de puntos a lo largo de tu cama, los mete en una matriz, te hace como el plano de la cama, el mapa, y él se va adaptando y va subiendo y bajando ya en cada punto para adaptarla, para que la punta siempre vaya justo por encima de la cama, tenga la forma que tenga. Esa es como una manera un poquito más avanzada. Cuando hablamos de nivelado, ¿esto cada cuánto tiempo hay que hacerlo? O sea, es decir, yo lo hago, tengo una impresora nueva, hago el nivelado y no tengo que volver a hacerlo en toda mi vida o hay que ir probando a ver si se ha desconfigurado o se ha desnivelado. Vale, en los dos tipos de nivelado, ya lo hagas a mano o lo hagas automáticamente, normalmente sí que hay que repetir el nivelado, pero a lo mejor lo tienes que repetir una vez al mes o cada 2 meses si imprimes mucho. Bueno, si dejas la impresora a un lado, no imprimes, le das un golpe, pues también lo tienes que repetir, pero normalmente es algo bastante estable, es igual tanto para el nivelado automático como para el otro, siempre vas a tener que ajustar, pero es una cosa que dura bastante, no hay que hacerlo en cada impresión, sino es un mantenimiento periódico que puede pasar cada X meses para tu impresora. Y te das cuenta cuando está imprimiendo mal, me imagino, ¿no? Claro, normalmente te das cuenta porque o la punta está muy baja en toda la cama o en zonas de la cama y entonces intenta echar material, pero no puede porque ya va rozando por el cristal o por lo que tengas, o te das cuenta porque está muy alto y entonces en vez de echar el hilo y aplastarlo contra el cristal, lo deja como volando. Entonces, ambos, cuando te queda el hilo volando y no se llega a pegar al cristal, las piezas se te levantan. Y por el contrario, si te queda el hilo completamente aplastado que va rozando el cabezal, se atasca la impresora y deja de imprimir muchas veces. Entonces, cuando notas eso, es cuando ya tienes que tienes que volver a repetir el nivelado o repetir el nivelado automático o cambiar el offset del nivelado automático. Perfecto. Y bueno, a ver, para hablar del nivelado, lo que como que no se puede, hemos hablado un poco más de cómo ocurre y tal, lo que no se puede quitar de esto es qué tipo de sensor hay, porque para tener nivelado le tienes que añadir un sensor a tu impresora. Y es un poco lo que la gente pues siempre se quiere comprar y quiere añadir a su impresora y eso. El sensor entiendo que es para tomar esos puntos, ¿no? De los que hemos hablado, ya sea del mes o del level clásico, ¿no? Claro, necesitas un sensor para que vaya por la cama y detecte. Es un sensor que cuando detecta que ya está suficientemente cerca, da una señal a las RAMs, bueno, al Arduino, que ya hemos dicho, el Arduino es el cerebro de la impresora, lleva encima una plaga que se llama RAMs, que igual cuando quieras hablamos de ella, a través de la cual le llegan las señales, entonces da la señal de que ya está cerca. Tiene un punto en el que se activa la señal. Entonces ahí la impresora se para y apunta a la posición y dice, vale, aquí en este punto estoy a esta altura de la cama. ¿Cómo corrijo esto? Porque en cada punto me está dando una altura diferente y eso es lo que hace el nivelado. Vale, y vamos a hablar de 3 tipos de sensores, ¿no? Exacto. Dentro de estos sensores hay varios tipos. Uno es los sensores, bueno, el más normal yo creo es el sensor inductivo, que eso también habrás hablado seguramente en tu curso de Arduino. Sensor inductivo es una especie de cilindrito que detecta cuando se pone delante un material conductor. Entonces, cuando usas un sensor de este tipo, tienes que usar una cama de aluminio o tienes que tener un cristal con debajo una placa de aluminio o tienes que usar una cama flexible que las hay de acero y lo que hace es detecta que se ha acercado al metal y puede costar 5 euros, 10 euros. Me imagino que el campo magnético, ¿no? Se trabaja con campos magnéticos inductivo como en las bobinas. Sí, exacto. No sé cómo funciona exactamente tener una bobina. Supongo que le pasará una corriente determinada
y cuando alteras el campo magnético porque hay un conductor alrededor, pues lo nota, ¿no? Creo que funcionan así. Sí. Me imagino que medirá el campo magnético y dependiendo de lo cerca o lejos que esté, pues dará un voltaje. Claro, todos estos sensores no funcionan midiendo la distancia, sino que detectan un umbral. Es decir, que cuando te acercas lo suficiente, salta. Y eso es lo que guarda la placa, cuánto has tardado en qué posición has saltado. Y luego en esta familia tienes los capacitivos, que es como tú dices, en vez de reaccionar ante el cambio en el campo magnético, es la capacidad de lo que hay alrededor de la punta. Y entonces lo que pasa es que estos no los he visto usar mucho. En teoría detectan cualquier material, pero ahora vamos a hablar de un vídeo de cómo funciona cada uno y yo creo que son los peores. Estos a mí no me convencen mucho. Luego están los mecánicos, que son los que más fama tienen. Hay gente que le coloca un final de carrera con un servo, puntas, y luego está el Belle Touch, que igual es la mítica cosa que todo el mundo se quiere comprar, vale 40 y pico euros, y es un sensor mecánico que tiene una puntita y que cuando toca la cama salta la punta y detecta que que ha tocado ya la cama. Y son los que más... Los mecánicos son como los inductivos son los más normales y los mecánicos son como los que más fama tienen. Los que más se utilizan, ¿no? Los mecánicos. No, los que más se utilizan son los inductivos. Y los mecánicos, digamos, el tope gama, ¿no? Los que están deseando todo el mundo tener. Lo que todo el mundo se compra la net y dice, ¿me voy a gastar 5 euros en un inductivo o me gasto 40 y uso el Belle Touch que me han dicho que es buenísimo? ¿Qué ocurre con esta pregunta? Que es que hace ya bastante tiempo Thomas Sandladerer, que es uno de los youtubers de impresión 3D en inglés, eso sí, más famosos que hay, hizo un vídeo probando 12 tipos de sensor. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una maquinita que iba acercando el sensor a una superficie y detectaba cuando se activaba y lo repetía, no sé, 20 veces o 50 veces por sensor. ¿Y qué ocurre aquí? Que salió que resulta que los inductivos que valen un cuarto o la mitad o menos que un mecánico funcionan mucho mejor, tienen mucha menos desviación en las medidas, siempre miden lo mismo, mientras que los mecánicos tienen mucha más variabilidad en lo que miden que los inductivos. Entonces yo digo ya, cómprate inductivo. Directamente, ¿no? Vas a ahorrar dinero y además funcionan mejor. O sea que es un mito que los mecánicos sean tan buenos. Alguien se ha tomado el tiempo de tomar datos y ha demostrado que esos que tienen tan buena fama al final funcionan peor que los inductivos, que son más sencillos y que funcionan mejor. Así que más o menos, ha sido largo, ¿eh? Sí, no, pero bueno, ha estado interesante para conocer cómo funciona todo esto. Al final, la conclusión es, ¿autolevel sí o no? Que era un poco la pregunta al principio. Yo digo mi opinión. Yo prefiero no utilizar autolevel, porque a mí me gustan las impresoras sencillas. Entonces, cuando tú le añades a tu impresora, le pones el autolevel y te empieza a dar problemas de que la primera capa no te está saliendo bien, ya siempre te queda la duda de si mi impresora es una mierda, la he calibrado mal, tengo algún tornillo mal, o si lo que está fallando es algo del autolevel, que a lo mejor mi sensor no es suficientemente bueno, o se mueve, o no tengo bien configurado el offset, o no lo he configurado bien en Marlin. Entonces tener dos capas en las que te puede surgir el error una encima de otra, a mí no me gusta nada. Yo creo que se puede imprimir sin autolevel perfectamente, a menos que tengas una impresora gigante que no te quede otra que ponérselo, puedes sobrevivir sin autolevel, y que bueno, si quieres probar y te gusta y te ves que quieres hacerlo, pues no pasa nada tampoco. Compra un inductivo, ponlo, pruébalo y que también, a lo mejor, oye, yo no tengo razón y además cada uno puede probar lo que quiere y sobre todo aprender una cosa nueva de impresión 3D. Pero a mí me surge una duda y es, con el manual, si tienes una cama abombada, no vas a poder corregirlo. Exactamente. Eso es que cuanto más grande es la cama,
las deformaciones te influyen más se acumula el error, digamos, y ya te puede llevar a no poder imprimir. Pero una impresora típica de 20x20, tú le pones un cristal y ese cristal siempre vas a poder nivelarlo manual. Si tienes una impresora de 40 centímetros, pues ya sí que el cristal se puede doblar lo suficiente para que tengas que tener autolevel sí o sí. Uh-huh. Pero para camas pequeñas no es necesario. Y para camas grandes a lo mejor te merece más la pena invertir en tener una cama un poquito mejor o calibrarla mejor que ir directamente al autolevel. Claro, entiendo que eso, que también influye mucho el tema de lo que has hablado antes de los sensores, porque si al final es el propio algoritmo el que va a ir manejando la altura del eje Z para si está bombado o no, acercarlo o alejarlo más. Exacto. Claro, esas mediciones tienen que ser muy precisas para que ese algoritmo pues realmente funcione correctamente. Claro, te añade otra forma más de fallar. A lo mejor tu sensor chino es un poco malo y ya nunca vas a saber si es que no estabas nivelando bien o que te está fallando el sensor. Entonces, de hecho, puedes poner autolevel, pero lo primero es haber probado bien que tienes un problema que solo se puede solucionar con autolevel, que no es que no sepas calibrar la impresora antes. Oye, pues si te digo la verdad, me ha quedado bastante claro el tema y sobre todo los problemas que te puedes encontrar con la cama. Nunca me imaginaba. Al final, si te digo la verdad, yo siempre veía el nivelado como, pues eso, los 4 tornillos de las 4 esquinas de la cama que tienes que tocar y tal, pero nunca pensaba que una cama bombada pues pudiera dar ese tipo de problemas, claro. Es que al final, con que estés es que unas décimas es demasiado. Con que estés unas centésimas para arriba o para abajo te puede llegar a influir y se pueden despegar las piezas o puedes ser incapaz de imprimir piezas. Entonces sí que hay que tener cuidado. Es una cosa que al final influye mucho, sobre todo en la fiabilidad. Uh-huh. Pues nada, como siempre me gusta decirle a mi hija, no te acostarás sin saber una cosa más. Yo me voy a la cama pues sabiendo una cosa más. Me alegro mucho y que le sirva a la gente que lo oye. Por supuesto, eso vamos, descartado, porque esta es información de mucho valor. Pues nada, Diego, muchísimas gracias por este grandísimo aporte y por esa clarividencia con respecto al nivelado de una impresora 3D. Pues nada, vamos, yo hoy doy la salida yo, que espero que os haya gustado. Si queréis pedir presupuesto, tenéis un proyecto de impresión 3D, solamente tenéis que buscar en Google Bitfab o Bitfab Impresión 3D, os saldrá la página y ahí mandadnos un correo, usar el botón de presupuesto y os ayudamos con lo que sea. Un saludo, Luis. Venga, un saludo, Diego, chao. Pues hasta aquí hemos llegado. No sé si te he conseguido convencer. No es lo más importante. Ya sabes que a mí me gustan las impresoras sencillas, que sepa controlarlas, que sepa cómo está todo y tenerlas bien y confiar en ellas. Pero cada uno tiene sus gustos. Hay quien es muy fan del autonivelado y a lo mejor ha tenido mejores experiencias que yo. Así que no hay problema. Nada, ahí está mi opinión. Espero que hayas aprendido y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, estamos en bitfab.io. Muchas gracias.